Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Bueno, invitamos al Espíritu Santo a este encuentro. Ven, Espíritu Santo, y hazte presente sobre este lugar, sobre este momento, sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y avívanos, santifícanos, ámanos. Ven, Espíritu Santo, y haz de este encuentro un encuentro especial contigo. Ven, Espíritu Santo, y hazte presente. Tócanos, llénanos, purifícanos y haznos sentir la presencia viva que eres tú en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tú que estás aquí, te sentimos, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí. Al Espíritu de Dios se alaba aquí. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, al Espíritu de Dios se alaba aquí. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Y dame del agua que brota para la vida eterna. Y dame del agua que brota para la vida eterna. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Batiendo las palmas con gozo, así se alaba el Señor. Así se alaba el Señor. Ese gozo que hay en mi alma nadie lo podrá quitar. Ese gozo que hay en mi alma nadie lo podrá quitar. Gloria a Dios, un aplauso al Señor que se hace presente en este encuentro con el Espíritu Santo, con el dador de las gracias. Y le damos la bienvenida a cada uno de los que están aquí conectados con nosotros. No solamente una conexión vía internet, sino una conexión con el Espíritu Santo, con el dador de vida, con el que nos da las gracias, con aquel que nos ayuda a mantenernos firmes en las batallas que se nos presentan día a día. Así que les agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí con cada uno, y que sea un encuentro de gran provecho, de alimento espiritual, y que como lleguemos salgamos renovados, bautizados y enamorados del Espíritu Santo. Y bueno, como saben, somos el Ministerio Juan el Bautista, pertenecemos a la comunidad de Alianza Sagrada Familia de Nazaret en Maracaibo, Venezuela. Quizás algunos se saben ya cada uno de los nombres, pero si llegaste aquí y no nos conoces, ya sabes que somos de Maracaibo. Aquí está
Giselle, Adriana, Romer, Anabel, Stephanie y Vanessa Marín. Así que deseamos que sea un encuentro especial, y como todo encuentro, como todo momento de oración, vamos a comenzar con una oración para calmarnos, para quietarnos, para que sea el Espíritu Santo el que toque todo lo que vayamos a decir y hacer. Sí, como decía Van, este es el momento donde les invitamos a tener un recogimiento, una actitud de recogimiento para ir preparándonos, preparando el espíritu, ¿verdad? Serenarnos, aquietarnos y sobre todo pedirle al Espíritu Santo que a través de este encuentro con Él, que nos va a renovar, que aviva, que le va a levantarnos y va a unirnos más a Dios, pues prepare nuestro corazón, lo haga dócil a todo lo que aquí Él va a inspirar, y todo lo que en nombre de Jesús nos ha puesto en el corazón, prepararlo con todo el amor y con todo gusto servirlo a todo aquel que en este momento nos está viendo. Entonces te invito, si quieres, cierra tus ojos y a través de este canto del Espíritu Santo, invitarlo a que more en nosotros, que more en nosotros, y que a través de él, de este canto, prepare nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma para este encuentro con Él, que es de renovar, que es de sanar, que es de crecer en el conocimiento de Dios, que es conocerlo en la plenitud de sus dones. Entonces, a través de este canto, digámosles al Santo Espíritu de Dios que more en nosotros, que inunde nuestro ser y que nos haga suyos. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si tú inundas, Santo Espíritu, mi ser, instrumento de amor
que miras quién necesita consuelo y vienes a consolar. Vienes a morar y a penetrar las almas que necesitan ser guiadas, que necesitan ser iluminadas, que necesitan consuelo. Esas almas que necesitan ser renovadas. Y tú hoy, Espíritu Santo, vienes sobre cada uno de nosotros. Vienes a mostrar tu poder, vienes a mostrar tu fuerza, vienes a mostrarte con esa fuerza y ese calor que viene de ti, a morar, a penetrar, a iluminar, a consolar esos corazones que necesitan el consuelo que solo viene de ti, a mostrarte con esa luz que penetra las almas, esa luz que cambia, esa luz que transforma, esa luz que viene a avivar los corazones que se sienten quebrantados, que se sienten apagados. Tú, Espíritu Santo, obras con poder, y este día quieres obrar con poder en cada uno de nosotros, y que a través de tus 7 dones vienes a mostrarte, vienes a renovar y avivar esos 7 dones en cada uno de nosotros. Vienes a regalarnos esa plenitud de los dones, porque tú con tu poder transformas vidas, transformas corazones, renuevas, traes paz, traes quietud a esos corazones que lo necesitan, pero también avivas esos corazones que están tristes y necesitan ser avivados. Sigue morando en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ven a morar y ven a transformar. Ven a transformar corazones este día, los corazones que necesitan de ti, que hoy te dicen: ven, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven, te necesito, Espíritu de Dios, para iluminar, para guiar y para transformar. Si tú inundas, Santo Espíritu, mi ser, instrumento de amor, yo puedo ser. Mora en mí, mora en mí, soy de Le damos gracias al Señor por este momento de oración que toca nuestra vida, que toca nuestro corazón, que todo lo que a través de este canto y esta oración hayamos sentido dé frutos de santidad. Amén. Y bueno, como saben, hemos venido meditando la secuencia del Espíritu Santo, la secuencia de Pentecostés. Cada una de estas frases hemos compartido aquí vía YouTube, cada una de lo que significa con sus testimonios, y hoy cerramos con el último párrafo de la secuencia, que dice: reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Y esta última frase pues trae a nuestra mente, a nuestro corazón, inmediatamente los dones, los 7 dones del Espíritu Santo. Y preparando
lo que el Señor o el Espíritu Santo nos dice a través de esto. Me gustó mucho porque busqué la palabra repartir. Y cuando buscamos el verbo repartir, me pareció curioso cómo es definido. Porque cuando nosotros repartimos algo, generalmente dice, el que reparte se lleva la mejor parte. El que reparte y reparte se lleva la mejor parte. Pero el Señor no actúa así. De hecho, la definición de repartir no dice así. Dice, dar a cada una de las personas que forman un grupo la parte que le corresponde. Es decir, que el Señor nos da a cada uno de nosotros todo y completo. No un poquito a Giselle, un poquito a mí, un poquito a cada uno, no, sino a cada uno nos da el Señor completo. Y esto me hace reflexionar las muchas veces que quizás podemos decir, cuando le decimos a una persona, no, hazlo tú porque tú tienes la gracia, ¿verdad? Y tú lo puedes hacer porque tú tienes los dones. Pero te has preguntado si el Señor te ha dado ese don a ti, o te ha dado ese talento a ti, o estamos acostumbrados a acomodarnos, ¿verdad? Y dejar a un lado la parte que el Espíritu Santo nos ha regalado a nosotros desde el bautismo y que la renovamos día a día con nuestra oración y con el bautismo del Espíritu Santo. Y me gusta saber esto porque me hace reflexionar cómo estoy en mi vida espiritual en referencia a lo que el Señor me da. Y esta primera frase termina, según la fe de tu siervo. Si cada uno de nosotros tiene la fe y la certeza de que el Señor nos ha dado un don, por fe lo tenemos. No solo porque Él nos lo dice, sino porque nuestra fe lo afirma. Y posiblemente esperemos de otras personas que nos digan, tú tienes tal don, como la confirmación, ¿verdad? Porque el Señor confirma a través de sus hijos los dones que hemos recibido. Pero cuando estamos claros y tenemos la certeza y somos humildes, sabemos que Dios nos ha regalado dones en especial. Y cuando somos conscientes de esos dones, pues somos responsables de ponerlos en práctica. Y más adelante dice, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Dale al esfuerzo su mérito. Eso es como cuando tenemos un día de trabajo full y estamos agotados y decimos, yo me merezco descansar, yo me merezco comer esto, yo me lo merezco. Me lo merezco porque he tenido un esfuerzo, he hecho una labor que me hace reconocerme a mí que me lo merezco. Y el Señor ve nuestro esfuerzo. Por eso que comienza por su bondad y su gracia, dale al esfuerzo su mérito. Y Él conoce nuestros esfuerzos, Él conoce tu lucha, Él conoce las veces que buscas agradarle a Él, Él conoce y eso tiene su mérito. Y el mérito o el merecimiento, como lo dice el diccionario, dice, es el merecimiento de las buenas obras por quien está en gracia de Dios. Es decir, que eso que yo hago debe ser fecundo y dirigido por Dios. Si no recibimos el mérito es porque está ausente de la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que pensar, ya va, si yo en recompensa de lo que el Señor me da a través de su Espíritu Santo, debo meditar y saber, y con la luz de su Espíritu Santo, si yo ese esfuerzo es más humano que espiritual, ¿no? Y termina diciendo, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Yo decía, ¿todos queremos salvarnos? Yo me hacía esa pregunta. Y yo decía, Señor, yo sé que no todos quieren salvarse. O creen que la salvación es algo que muy vago, que viene así porque tú no las diste, porque es un regalo. La salvación es un regalo, pero yo la recibo. Yo quiero salvarme. Porque al yo decir quiero salvarme, yo busco mantener la salvación, ese regalo. Trabajo por ello. Exactamente. Entonces, Eso es el mérito. correcto. El mérito es el premio de la virtud. Dice allí, dale el mérito de la virtud, dice la secuencia, ¿verdad? El mérito es la virtud que tú has tenido en el esfuerzo de ese trabajo, de eso que has hecho. Entonces, eso también me invita a mí a reflexionar
que todo lo que se hace de manera virtuosa, Dios lo premia. O sea, Dios como lo ve agradable, eso no queda en vano. Y en cuanto a la salvación, ya Él nos las da, depende de nosotros si la mantenemos o no. Exacto. Porque es como la parte de la sabiduría. El Espíritu Santo no nos ha dado, ¿verdad? Está en nosotros. Ya decidimos nosotros si lo escuchamos o no. Por eso es que mantenemos o no la salvación. Exacto. Y es un esfuerzo constante. Exacto. Sí, y de día a día. Y por eso es que dice aquí, salva al que busca salvarse. O sea, yo construyo el reino de Dios en mi vida, yo busco agradar al Señor y mantengo ese regalo que el Señor me ha dado de su salvación, de morir por mí. Por eso es que es la acción del Espíritu. Es como, Espíritu Santo, ayuda a tus hijos a que se salven, ¿no? A que O sea, mantengan la gracia. exactamente. Y termina diciendo, y danos tu gozo eterno, ¿no? Y eso asociado a la eternidad, a ese lugar que lo experimentamos en la tierra, pero lo mantenemos allá, ¿no? Y ese gozo eterno que no es una alegría efímera, es un gozo que viene de adentro, que en medio de la adversidad sentimos ese gozo, esa paz. No, el gozo no es risa, el gozo es experimentar la certeza de que Dios está conmigo y me concede la paz, la serenidad, la tranquilidad y todos esos bellos regalos que el Espíritu Santo nos da. Y con esta frase terminamos de meditar la secuencia del Espíritu Santo. Realmente para nosotros ha sido de mucha bendición porque nos ha enseñado mucho, porque quizás podemos estar en la liturgia del Pentecostés y podemos escuchar, en algunos casos la leen y otros la canta el Ministerio de Música, según como lo tengan planificado, pero degustar qué es lo que hay detrás de cada una de esas líneas, nos damos cuenta que nuestra iglesia es rica, súper rica, y que detrás de cada palabra, cada gesto, cada acción, el Señor está actuando en nosotros, ¿no? Y terminamos esta parte pues hablando de los 7 dones del Espíritu Santo, que eso lo encontramos en Isaías 11, donde se nombran los 7 dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 7, pero están divididos en 2 grupos, que son los que se dirigen al intelecto y los últimos 3 los que se dirigen a nuestra relación con Dios. Los 4 primeros, que son del intelecto, es sabiduría, entendimiento, ciencia y consejo, y en relación con Dios son fortaleza, piedad y temor de Dios. Entonces vamos a ir compartiendo en cada uno de ellos, y bueno, comienza nuestra amiga precursora de Cristo, Ana. Bueno, le doy gracias a Dios por este momento que me permite vivir este Pentecostés, empezando con el don mayor, el don de los dones por excelencia, es el don de la sabiduría, que no se debe confundir con la sabiduría humana, porque la sabiduría humana viene del conocimiento y la experiencia, como muy bien lo explica el Papa Francisco. Y la sabiduría humana es el don que da el Espíritu Santo, que viene directamente del Padre Celestial. ¿Por qué digo esto? Porque la sabiduría primero es el gusto por las cosas de Dios, es saborear las cosas de Dios, pero es también juzgar de manera recta las cosas de Dios, con el juicio de Dios. Por eso me encantó esto que dice el Papa Francisco, de que la sabiduría es ver con los ojos de Dios, sentir con el corazón de Dios, hablar con las palabras de Dios, porque la sabiduría no es algo que se improvisa, no es algo que surge de la nada o porque yo leo mucho. No, la sabiduría viene de la relación íntima de pedir primero al Espíritu Santo día a día, porque es Él quien nos las da como don, ¿verdad? Y de esa intimidad en la oración con el Espíritu Santo y con Dios. Por eso es que viene de Él, me relaciona con Dios y me hace buscar todo lo que sea de Dios.
cuando el Espíritu Santo, por medio de la sabiduría, me lleva, que es una de sus funciones, a saborear lo de Dios, a buscar todo lo que es de Dios. Y también por medio del Espíritu Santo, la sabiduría que hace, me aparta de aquello que es desagradable a Dios. Por eso es que la sabiduría es pensar y juzgar rectamente las cosas divinas, pero también buscar las cosas rectas de Dios, los caminos buenos, rectos de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo por medio de la sabiduría. Entonces, la función o la acción que tiene el Espíritu Santo por medio de este don es juzgar las cosas correctamente, no por las apariencias, no por lo que vemos nosotros, porque por eso dice el Papa Francisco, es ver con los ojos de Dios, es juzgar con los ojos de Dios, es juzgar rectamente con el juicio de Dios, no juzgar por cómo nosotros lo vemos, por cómo nosotros pensamos, por cómo nosotros creemos o sentimos, porque entonces allí sí es meramente humana. Eso no es sabiduría. El hombre sabio es prudente, y esto el Papa Francisco lo resalta y dice que todo creyente que busca la sabiduría, busca ser sabio, es prudente. Y qué hermoso sería que nuestras comunidades estuvieran llenas de creyentes sabios, porque el sabio siempre va a buscar el pensar de Dios. Eso lo hace la sabiduría en nosotros. Buscamos el pensar de Dios, cómo lo haría Él, cómo lo vería Él, cómo lo siente Él, cómo lo piensa. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de este don, ¿qué viene Él a hacer? Primero nos aparta de las falsas, de la puerta falsa de la libertad. Nos conduce por el buen camino, es decir, el camino correcto. Guía los pasos por el camino de la verdad y algo muy importante, por eso va unida al don de entendimiento, porque nos lleva a escuchar la palabra de Dios y nos lleva a practicarla. La sabiduría busca siempre la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso es algo que no se adquiere en los libros, se adquiere con la relación del Espíritu Santo en nuestra vida, de la oración íntima de cada día y de invitar al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. A cada momento invitar al Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, ¿verdad?, a nuestra vida. ¿Para qué? Para que con su amor nos una siempre en el caminar con Dios y anhelar la santidad. Eso es muy importante, pero no me voy a adelantar porque eso toca en la plenitud. Ahora bien, me gusta esto que dice el Papa Francisco. Dice, no es sabiduría cuando nosotros vemos las cosas según nuestro gusto o según la situación o nuestro corazón, con amor o con odio o con envidia, porque esto no es el ojo de Dios. Este es el ojo nuestro. Entonces, por eso debemos anhelar este don de la sabiduría, pedirlo todos los días. El rey Salomón se distinguió ¿por qué? Por su sabiduría, porque todo se lo preguntaba al Señor y quería hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros tenemos un proyecto, pongámoselo a Dios en sus manos y decirle, Señor, dame la sabiduría. ¿Es este proyecto, está unido a tu corazón? ¿Es este proyecto el que tú quieres para mi vida? Hay que preguntarlo porque, es más, nos ahorra todo tipo de situación, malas, de malos ratos, de malas decisiones, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. La sabiduría es como que el camino de la rectitud, porque está unido al pensar de Dios. Y me gustó el ejemplo que él colocó y es muy cotidiano, me gustó mucho. Él decía, cuando una mamá regaña a su hijo simplemente porque está molesta, porque el hijo se está portando demasiado mal, y dice, ella lo regaña y no le dice más nada, ¿eso es sabiduría? Dice él, no, eso no es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Que ella lo regañe,
con la paciencia de vida, con la dulzura, ¿verdad? Y sobre todo diciéndole por qué no lo debió hacer. Eso es sabiduría. No es que no se deba regañar, es el cómo. Y no dejar que yo soy el que mando, yo soy la mamá, yo soy el papá, yo soy el que regaña, tu hermano mayor o tal, cállate y no hables más. No, es simplemente esperar el mejor momento, porque el Espíritu Santo es pedagogo. El Espíritu Santo es el pedagogo de la gracia. Entonces pidámosle a María, que es la sede de la gracia, es el trono de la gracia, y que donde está María está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo está María. Pidámosle pues a ella que interceda siempre por nosotros para que nos conceda por medio del Espíritu Santo este don por excelencia, que es el don de la sabiduría, el gusto, el sabor por las cosas del cielo. Amén. Bueno, definitivamente el don de sabiduría nos hace degustar las cosas de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a cultivar este don tan hermoso. Y bueno, continuamos con el segundo don de la primera parte del intelecto, que es el don de entendimiento, que nos va a explicar nuestra profesora Diana. El don de entendimiento, también conocido como don de inteligencia, no tiene que ver con el intelecto humano. Más bien se refiere a entender las escrituras, entender lo que el Señor nos habla a través de la palabra y asimismo las profundidades del pensamiento de Dios desde una visión divina. Este tipo de don nos lleva a fortalecer nuestra fe, y lo podemos ver en las escrituras, en el pasaje de los amigos de Maús, cuando vienen después de la muerte del Señor y de su resurrección, van de Jerusalén hacia la aldea de Maús, se les aparece el Señor y ellos en el camino no lo reconocen porque sentían miedo, estaban desesperanzados, pero el Señor le empieza a explicar las escrituras y les explica el por qué él debió morir, sufrir y resucitar, ¿no? Y allí a ellos se les abre la mente y vuelve a ellos la esperanza, y es ese entendimiento el que les permite a ellos pues ver más allá, y este don nos da la fuerza en nuestra fe porque nos permite conocer a través de la verdad divina pues estas realidades que Dios nos presenta. Yo recuerdo que en mis inicios, cuando recién conocí al Señor, que no estaba en la iglesia, yo empezaba a leer las escrituras y recuerdo un pasaje cuando decía que si tu ojo es motivo de pecado, sácatelo; si tu mano es motivo de pecado, córtala. Y yo decía, no puede ser, estoy entendido mal. Incluso yo pasaba, yo decía, no, voy a seguir porque no creo que esto sea así, ¿no? Pero es por no desarrollar ese don de entendimiento que el Señor, si bien nos lo da, uno poco a poco lo va cultivando, lo va entendiendo, y todos debemos de pedirlo porque es un don que nos ayuda también a perfeccionar nuestra fe, porque con esa sabiduría divina, como bien lo dice Anabel, pues nos ilumina y nos ayuda a comprender todo lo que Él nos quiere revelar a través de las Escrituras y a entender su propósito en nuestra vida desde su voluntad. Amén. Sin el Espíritu Santo es difícil comprender la palabra de Dios. Exacto. Claro, unida a los estudios que muchos pueden hacer de la palabra, ¿no? Pero hay veces que es que si uno ve que los apóstoles eran personas que ignoraban muchas cosas, y hasta que no vino el Espíritu Santo sobre ellos, no pudieron entender muchas cosas, ni la misión para la que el Señor los llamó, Jesús lo había llamado. Entonces el Espíritu Santo, como muy bien Adri lo dice, es el que viene para iluminar el intelecto, y que ese intelecto nos lleve a comprender las verdades del Espíritu, es decir, las verdades espirituales y lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Así es. Yo recuerdo que cuando yo comencé en la iglesia,
por ejemplo, estábamos en una reunión y leíamos una cita bíblica y había una persona que interpretaba las escrituras y yo, como muy jovencita en la fe, ¿no? Yo decía, pero ya va, eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Y me daba mucha risa porque ciertamente después que comencé a aprender un poco más, entendí que era el don de entendimiento en esa persona y que podía desglosar y comprender pues las verdades que allí se mencionaban, ¿no? Entonces, bueno, si a lo mejor otra persona ha estado en esa posición que lee una palabra y no ha encontrado quizás, o dice, ya va, ¿qué me querrá decir el Señor con esto, no? Entonces, es pedirle al Espíritu Santo, Señor, dame luz, dame el entendimiento para comprender qué me quieres tú decir con esta palabra. Exactamente, el eco, ¿no? Ajá. Para nosotros. Exacto. Y bueno, definitivamente el Espíritu Santo siempre nos asombra con todas las cosas que nos regala, ¿no? El siguiente don es el don de ciencia. Este don de ciencia, se los voy a leer textualmente como es definido. Es la perfecciona la virtud de la fe, dando luminosidad de conocimiento de modo divino. El don de ciencia es conocido como la ciencia de los santos. ¿Por qué? Porque los santos, o los que aspiramos también a la santidad, debemos cultivar este don, porque a través de este don nos da la lucidez de lo sobrehumano. Yo recuerdo en una oportunidad del grupo de oración de jóvenes. Lo que es sobrenatural. Exactamente. Del mundo invisible. Y lo que no podemos ver, o sea, que nuestro entendimiento, nuestra humanidad no ve lo que hay detrás de esa persona o de esa situación o de la creación de Dios. Recuerdo que en el grupo de oración de jóvenes estábamos haciendo la oración del Espíritu Santo y estábamos orando unos por los otros. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me hacía sentir que una persona que estaba allí específicamente, él me la hacía ver que necesitaba oración porque su mamá tenía una enfermedad mental. Cuando terminamos la oración, yo sentía una cosa en mi pecho que yo debía decirle a la persona, el impulso que no te puedes quedar callada, Vanessa. Tienes que decirlo porque esa persona lo necesita y no será capaz de decirlo. Y yo recuerdo que lo dije y esa persona lo confirma y pide esa oración, que oremos por él, porque él no tenía la fuerza y la valentía para decirlo, ¿no? Entonces, el don de ciencia nos revela la realidad de otros que no conocemos, pero con un fin, ¿ok? No que el Espíritu Santo es brollero, ni que no va a decir algo con ningún... No, eso tiene un fin específico, de hecho, lo revela y que es impredecible. Que seamos humildes. Él nos regala este don de ciencia a los soberbios. ¿Por qué? Porque entra la humanidad y dice, esto yo lo sé, porque a mí el Señor me lo dice. Es un requisito imprescindible ser humilde. Hay que ser humilde. Porque podemos confundirnos. Es como, bueno, yo lo sé, yo lo percibo, yo lo veo. No, es una revelación concreta del Espíritu Santo de un hecho, ¿verdad? Para poderlo entender y poder nosotros ser instrumento para esa persona y ayudar. No, y darle la claridad, que ahí entra el entendimiento de que se debe dejar claro que es un don del Espíritu Santo. No nada que se mezcle allí con ocultismo o con espiritismo, que sea medio la persona, entonces le reveló algún espíritu. No, eso es dado por el Espíritu Santo, el Espíritu que viene del Padre y del Hijo. Exacto, y de hecho en la palabra de Juan 2, del 24 al 25, dice, los conocía a todos y no necesitaba informe de nadie, pues él conocía al hombre por dentro. El Señor nos conoce completamente a cada uno de nosotros, y cuando se nos revela por medio del Espíritu con este don, ¿verdad? Es porque tiene un fin para ayudarnos. Por ejemplo, Adriana, que es médico, también lo puede confirmar, que quizás ella, la ciencia humana, tiene una preparación y dice, voy a hacerle este estudio, o por estos síntomas, yo puedo saber que es neumonía, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo va mucho más allá y le puede decir a ella, Adriana, eso que tú ves no es neumonía, es esto. Y le envían a hacer este examen porque es una revelación exactamente por la ciencia divina y no la ciencia del hombre.
Igualmente me ha pasado cuando que soy psicóloga, atender a un paciente, a una persona, la persona me puede estar diciendo algo, pero el Espíritu Santo me dice, Vanessa, es esto. Y es increíble cuando el Señor lo hace, porque inmediatamente tú sabes que viene de Dios, porque tu intelecto necesita ser dócil. Claro, tu intelecto no te permite decir, no, porque tú sabes, es porque tú estudiaste, no, porque va mucho más allá, porque no se ve, y el Señor sí lo conoce todo. Entonces, además de la humildad, la docilidad y cultivarlo para las cosas del Señor. ¿Ok? Bueno, yo tengo el apuntador de frente, ¿no? Ajá. Tengo el apuntador de frente porque cuando veníamos al encuentro, y yo se los comentaba ahorita antes de comenzar, que tenía algo que me había dado muy fuerte hoy, ¿no? Y yo este testimonio se lo contaba a Stephanie. Y quiero hacer hincapié en este momento cuando Van está hablando de la docilidad, porque cuando el Espíritu Santo nos transmite algo, tenemos que ser dóciles. Y lo confieso porque hoy sentí que no había sido para nada dócil en este aspecto. Hace 2 meses yo vi a una persona muy cercana a mi familia, la vi afuera de mi casa, y yo me considero una persona que a veces me distraigo mucho, ¿no? Pero ese día fijé muy bien la mirada en esa persona. Cuando yo fijo la mirada, yo veo como si esa persona estuviera muy enferma. Su cara me transmitía eso. Yo entro a mi casa y le digo, mami, esta persona está enferma, porque realmente lo vi en su cara. Y así me lo hizo sentir el Señor. Sentí que tenía las ojeras, o sea, muy pronunciadas, ¿no? Y mami me dice, no, que yo sepa, no. Se lo consulto, con la duda todavía se lo consulta a mi papá. Papi, ¿tú has visto a esta persona que está enferma? Porque yo realmente en su cara vi enfermedad. Y papi me dijo, no, si yo acabo de verlo y lo vi normal. Bueno, eso pasa, esa persona ni siquiera había ido a un médico. Y eso fue hace 2 meses. Y hoy me entero que tiene una enfermedad terminal. Y yo no lo dije. Yo no lo dije porque en mi mente fue, o sea, para mí fue en ese momento una percepción. O sea, humanamente yo lo pensé así, ¿no? El Espíritu Santo me lo estaba diciendo, pero yo no lo sentí como que había sido el Espíritu sino Santo. más tuyo. Exacto, más mío, como diciendo, ¿por qué me habrá pasado esto? Y yo le comentaba a Stephanie y le decía, me extraña mucho porque mi papá en ese sentido es muy observador. Él tiene la capacidad de decirme, mira, esta persona como que se siente mal o tal, y no lo había visto, ¿no? Y entendí que no eran los ojos humanos. Hoy el Espíritu Santo realmente me dio muy fuerte en ese sentido, porque cuando me dicen el diagnóstico de esta persona, yo quedé en shock, porque yo digo, yo no hablé. Y fue hace 2 meses. A lo mejor no se hubiese podido hacer mucho, pero si se hubiesen evitado probablemente todo el proceso durante 2 meses de conseguir qué pasaba, ¿no? O por qué a esta persona le estaba sucediendo esto. Entonces de verdad que cuando Vane dice, primero que tengo el apuntador que casi con los ojos me está diciendo dilo, 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 y segundo que cuando Vane dice la palabra docilidad, no, tú. Sí, Ana lo dijo. Ana lo dijo. verdad. Bueno, alguien lo dijo, yo escuché la palabra docilidad. Ajá. Y cuando yo escuché la palabra docilidad, yo dije, sí, hay que reforzarlo, porque la relación con el Espíritu Santo es eso. Sí, sabes que eso cuando decías lo digo, no lo digo, será mío, los ojos humanos, los ojos de Dios. Aprendí en mi comunidad. Por eso es que también el entendimiento, la sabiduría, todo es en base a la experiencia que uno tenga con el Espíritu Santo, ¿no? En la oración, por supuesto, unida a ello. Pero en mi comunidad yo he aprendido a que cuando viene esa alocución a tu vida, esa certeza, o al menos esa intuición del Espíritu Santo en tu vida, cuando más se duda es porque más viene de Él. Es decir, cuando uno duda más de uno, o sea, cuidando a Dios, que no se vaya uno a atribuir el mérito, ¿no? Sí. En este caso,
lo que se da a través del don, como es revelarte, ver en esa persona la enfermedad. Cuando uno duda más es porque más viene del Espíritu Santo, porque la persona no quiere atribuirse algún derecho, por decirlo así, ¿no? Entonces uno, en ese sentido, uno debe crece más en la certeza de que viene del Espíritu Santo, es decir, que te está revelando algo, que está poniendo algo en tu corazón. Y lo primero que uno tiene que hacer es orar por esa persona. Orar si es tuyo, si viene de él, ok, pero orar es lo primero que... Sí, y dar el paso, pues, porque muchas veces nosotros, por lo menos me ha pasado que alguien me dice, Vane, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien, pero mentira, no estoy bien. Pero porque uno quizás quiera ocultar algo, pero el Señor lo revela al otro porque va a ser un instrumento de Él para ti, ¿no? Y por eso es que es algo sobrenatural, porque tú no lo puedes ver fácilmente, solamente con la mirada del Espíritu Santo. Y me gusta mucho... También a Adri le habrá pasado, pacientes que le llegan y dicen, no, doctora, bueno, sí he estado, y ella puede intuir por medio del Espíritu Santo que quizás el tratamiento no ha sido, ¿verdad? Asumido totalmente, practicado totalmente. Y eso también somos los ojos del Espíritu Santo revelando también, porque qué bonito es cuando uno une la profesión al Espíritu Santo. Es totalmente un gran don. Bueno, en la reflexión que leía de Católico decía que los médicos y los gobernantes deben aspirar a este don, porque la persona enferma o aquel que dirige o es gobernante o dirige a un pueblo tiene que ver más allá de lo que ve su mirada. Entonces, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila cultivaban mucho este don, porque vivir la espiritualidad y la intimidad con él y entender al otro sin enjuiciar, sino, Señor, dime qué hay detrás de lo que hay de esas palabras y ese corazón. Entonces pidamos a ese don, que es la ciencia de los santos, para que podamos en esta tierra cultivar la santidad que el Señor quiere. Amén. Amén. Y bueno, seguimos entonces con el don de consejo con Romer. Bien, y hablando del don de consejo, pues, y como conversamos aquí, un requisito primordial para todos los dones es la relación la relación con el Espíritu Santo en la oración. Eso es lo principal, lo más importante, porque podemos estar hablando aquí de los dones y podemos saber todas estas cosas y estudiarlas y decirlas aquí, pero sin esa relación con el Espíritu Santo, pues no va a haber fruto. Exactamente, va a ser meramente humano. Y este don de consejo, que va más allá de decirle a alguien lo bueno o lo malo que pueda pasar o hacer, es la relación con uno con Dios. O sea, ya pertenece a los intelectuales, a los 4 dones intelectuales, y es aquel que, como dice acá, juzga correctamente lo que se debe hacer. Juzga correctamente lo que se debe hacer en determinado momento o situación. No como lo haríamos nosotros a la primera volada sin pensar, sino más bien como lo haría Jesús, como lo haría Dios. Y un ejemplo que me gustó mucho, y de verdad yo nunca lo había visto así hasta que lo leí para prepararme, y es el momento de la boda de Caná, por supuesto con María, como decían al principio, donde está María está el Espíritu Santo, y al revés. Cuando María le dice a Jesús, hey, no queda vino, y Jesús le dice, ¿y qué? Eso básicamente a mí no me pregunté eso, pero ella de una vez da un paso más adelante y dice, hagan lo que Él les diga. Ella supo lo que se debía hacer en ese momento de dificultad para esos novios que estaban en la boda. Cuando yo vi ese ejemplo del don de consejo, yo dije, wow, es así. Muchas veces nosotros cuando se nos presenta una dificultad, una situación cualquiera, sea muy grande, o sea, cuando digo grande, sea un poco difícil, o no tan grave, sino cotidiana, muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta a Dios, o hablo por mí, ni siquiera tomamos en cuenta el Espíritu Santo, sino que de una vez de sopetón actúo, y ahí viene la consecuencia, sea buena, sea mala.
Pero si tenemos el conocimiento y sabemos en esa relación con el Espíritu Santo que el don de consejo viene para juzgar lo que se debe hacer correctamente, como ve Dios, como mira Dios, como piensa Dios, como muy bien lo decía aquí Ana, es cuando vamos a actuar correctamente. Entonces, este don de consejo viene para ayudarnos a no dar un paso en falso, sino más bien a andar correctamente por los caminos. Exacto. Y quiero, ¿ya vas a terminar? Sí, ya, Ok. todo tuyo. No, que no recuerdo haberlo dicho, que los dones son santificantes y edificantes, es decir, esos dones actúan en nosotros y para la iglesia. O sea, nosotros podemos recibir, el Señor nos puede dar un consejo a nosotros de nuestra vida, ¿verdad? Podemos dar consejo a los demás, es otra cosa. O sea, sería Correcto. edificante y Correcto. santificante para mí. Correcto. Bien. Edificantes hacia los demás, santificantes para nosotros. Correcto. Bueno, Romero, continúa la otra parte. Correcto, viene ahora El don. conversar del don de fortaleza. Y bien, como muy bien lo dice su propio nombre, es esa fuerza que viene no solamente como lo diría, yo puedo tener fuerza en levantar un teléfono, puedo tener fuerza en levantar... La fuerza física. Exacto, no se refiere a la fuerza física, sino a esa fuerza que viene de lo alto para afrontar tal situación, sea grave o sea difícil, como por ejemplo, Sea una enfermedad, sea un duelo. correcto, soportar y ser fuerte delante de la tentación, soportar y ser fuerte delante del pecado, una enfermedad. Ese es el don de fortaleza, ese que viene y me llena de esa fortaleza interior que me permite afrontar la dificultad. No va más allá de la fuerza, como ya lo dije, propia de levantar o exacto, física, como me dice aquí la dos, sino es esa fortaleza que me permite aguantar o aguantar, no, soportar de la mejor manera, soportar con paz Y enfrentar enfrentar una enfermedad, como ya lo dijimos, o ese pecado. la calumnia, la traición. Correcto. Me gusta enfocarme mucho, ya que lo vi así pertinente. Es eso, poner en práctica el don de fortaleza delante de la tentación, delante de ese impulso, nosotros como seres humanos que siempre vamos a tender a pecar, pedir esa fortaleza al Espíritu Santo para no dar el paso hacia el pecado, sino más bien esa fuerza, esa fortaleza de evitarlo, alejarme, cruzar a la izquierda, a la derecha, al frente, brincar, saltar, lo que sea necesario. Allí sería el santificante, porque es para ti. Exactamente. Entonces, esa es la forma más sencilla y más de poder explicar entonces el don de fortaleza. Así es, y el don de fortaleza creo que es uno de los dones que más siempre se pide, y más en estos últimos tiempos que hemos vivido, ¿no? En la pandemia, la enfermedad, que aparece un virus, otro virus, y tú dices, Señor, dame fortaleza para yo soportar esto que viene, que no puedo quitar porque no está en mis manos, pero tú sí me puedes dar la fortaleza para vivir con amor y fortaleza lo que tú me presentas. Bueno, esa fortaleza, un ejemplo es María. María vive en silencio todo el dolor de ver a su hijo en su pasión y muerte. Y es eso, ¿no? Imitar a María en eso implica mucho Espíritu Santo, porque la fortaleza, quien la tiene, uno le ve que puede estar triste ante un duelo, pero que no ha perdido el gozo, que no ha perdido la alegría. Lo vive como en un silencio redentor que te purifica, que te mejora, que te está haciendo más fuerte. Porque la fortaleza ante un duelo, por ejemplo, uno cree que la persona no está débil. No, se está haciendo más fuerte ante esas situaciones que son vivencias duras, y que solamente el Espíritu Santo puede dar la fuerza como dulce huésped. Y digo porque como esa frase me tocó, me gusta mucho porque Él se aloja en el alma para podernos dar esa fuerza y la voluntad ante la tristeza, ante los duelos, ante la traición, ante la enfermedad. Y hay una cosa con la fuerza humana. Llega un momento en que
como somos humanos, no es total. Hasta ahí llegó. No, es limitada. Esa es la palabra. Y es ahí donde comienza la fortaleza que viene de Dios. Es ahí donde comienza la fortaleza de Dios. Amén. Amén. Y bueno, continuamos con el segundo don que corresponde a la relación con Dios, que es el don de piedad. Qué hermoso. Bien, voy a leer textualmente lo que dice el don de piedad. El don de piedad es un hábito sobrenatural que por obra del Espíritu Santo, de un modo divino, enciende nuestra voluntad al amor del Padre y al afecto de los hombres. A mí me llamaba la atención leer todo esto porque yo siempre escuchaba la palabra piedad y me iba a cuando una persona era caritativa con otra, cuando una persona ayudaba al otro, lo quería, y ciertamente es así, pero para poder llegar a ese punto, primero hay que encontrarse en una relación con el amor, hacia El amor divino. hacia el amor del Padre, ¿no? Todos los dones perfeccionan una virtud, y la virtud que perfecciona el don de la piedad, una de las virtudes que perfecciona es la de la religión. ¿Por qué? Porque con el don de la piedad pasamos de cultivar a Dios como creador y le brindamos todo ese amor de nosotros, ¿no? Y lo hacemos sin esfuerzo, lo hacemos porque nos nace, porque queremos. Eso es lo que hace el don de piedad en cada uno de nosotros. Es decir, un amor profundo a Dios porque es natural. Porque es natural, porque viene por obra del Espíritu Santo que nos regala este don, ¿no? Y leyendo conseguí esta frase que me gustó mucho del Papa Francisco, que dice que no se trata de poner cara de estampita o fingir ser santo, sino un auténtico espíritu religioso de confianza filial con Dios, de aquella capacidad de rezarle con amor y sencillez que caracteriza a los humildes de corazón. Mucha sabiduría ahí. Sí, sin duda esta frase Muy sabia. muy sabia, porque el Espíritu Santo es ese que nos invita a ser justos, a ser caritativos, a ser misericordiosos con los demás solo por el hecho de que son hijos de Dios, ¿no? Y bueno, yo los invito a que le pidan al Espíritu Santo el don de piedad, porque con él realmente vamos a disfrutar de ese amor que podemos tener, esa relación que podemos tener con el Padre. Y ese es el don que nos quita toda dureza y que abre con ternura nuestro corazón, para que nosotros podamos dar ese amor que tenemos hacia el Padre, podamos darlo hacia nuestros hermanos. A mí me gusta mucho esa frase del Papa Francisco, ¿no? Porque yo, ¿no? Creo que lo que él quiere decir es que la piedad no es poner cara de bueno, sino ser bueno. De corazón. No es parecer bueno, No, sino exacto, ser no bueno. es poner cara de bueno, parecer bueno, o sea, que nos que Claro, nos que den los demás la nos vean, estampita, que que los los demás demás, estampita exacto, me que dice no- santo. Exacto, no ven una estampita No, con maracara. Exacto, no, exacto. Porque es verdad, porque yo puedo hacer una obra de caridad y olvidarme de esa persona. Pero el amor piadoso me pone a amar en mi profundidad con él, en oración a esa persona. Es el amor por el otro, no porque le doy, sino porque como amo a Dios, me lleva a amar en lo profundo al otro. Y eso es muy lindo, porque por eso es que no puede ser concebida como mera caridad, sino como un amor profundo, porque la caridad puede dejar de existir, pero el amor no. Y todo lo Es amor hace- profundo. Y de hecho, María, que hizo la última parte cuando bajan al Señor de la cruz, la piedad es María teniendo a Jesús en sus brazos. Es decir, el amor profundo de ella por su hijo hasta en lo más desgarrante. Es decir, en medio de la aridez, en medio de tal, brota un amor profundo que es valiente. Porque si te pones a ver, es valiente, no le teme a las autoridades, no le teme que caiga al hijo, que sea también apedreada por haber defendido una causa que para ello era una blasfemia. Entonces la piedad para mí también te lleva a ser valiente, a declarar ese amor profundo por Dios sin temer.
Por eso la piedad es trascendental. Así es. Y bueno, la piedad que es amor, ese amor especial y dulce, nos recuerda también de que somos hechos, ¿no? Yo siempre he pensado que todos estamos necesitados del amor, siempre. O sea, siempre queremos, o sea, es esa búsqueda continua de que nos amen, de sentir el amor bonito, sentirme amado, ¿no? Y partiendo de esa premisa, saber que el otro también está en búsqueda del amor y ser nosotros ese instrumento de amor en respuesta al amor a Dios para los demás. Yo sentí, tengo un testimonio de eso, y en estos días, Vane, tú fuiste testigo de eso. Y yo sentí, o sea, hoy hallé la respuesta con el don de piedad, que eso fue lo que a mí me pasó. Y fue porque estábamos en un lugar paradas, estacionadas, allí con el carro, y llega una niña a un, ¿cómo se llama eso? A un localcito que venden jugos. Y yo no sé, pero el Señor me llevó a mirar a la niña. Debo confesar que yo poco me fijo a los niñitos que piden y piden, que no se te quitan de encima. O sea, en mí la caridad no actúa así, no actúa, porque a lo mejor mi razón la cotidianiza mucho, ¿no? Pero en especial hubo esa niña que yo le dije, Vane, yo no sé qué tiene esa niña en los ojos, pero yo siento que yo voy a llorar, no sé lo que siento en mi corazón. Y hoy el Señor, a través de este don de piedad, me dijo, eso fue lo que tú sentiste, un amor profundo en la mirada. Y la vi, o sea, su mirada me llevó a ver a Jesús. Ahora sí entendí con esa niña, y me ha pasado 3 veces nada más en mis 52 años, 3 veces, y ha sido la piedad. Es decir, veo el amor de Dios en los ojos de la persona, y ya yo sé por qué la persona siente el impulso, el arrebato de ese amor de Dios para darle algo. Yo le decía, Vanessa, ya voy para allá, voy para acá, quiero hacer algo por la niña. Y la niña estaba allí y yo no dejaba de mirar sus ojos. En los ojos era como esa ternura de Dios que me transmitía que había un vacío de amor, pero que Él estaba allí. Y yo de verdad le doy gloria a Dios, porque eso me llena de amor, me llena de un amor profundo de Dios en mí y hacia el otro. Yo simplemente, hoy ¿qué hago, mis amigos? Orar por ella. A esa niñita ahora yo la tengo aquí en mi corazón, orando por ella y por todas las que el Señor insigne aquí. Simplemente estarán en mi corazón. Pero así viví yo la piedad, en los ojos de esa niña que me movió toda la profundidad de mi ser, las fibras. Ya tenés el micrófono. Yo estaba esperando el pase. Te doy el pase. Bueno, yo les voy a compartir un poquito acerca del don de temor de Dios. Y yo quiero que se transporten un poco hacia ese reflejo que nos pintan de un Dios castigador. De un Dios castigador, de un Dios que no hagas esto porque Dios te va a castigar, ¿no? Y con eso no infunden temor, ¿no? Infunden miedo. Y yo en este don particular quiero que hoy se lleven esa diferencia entre estas dos palabras, entre temer y tener miedo. Porque el don de temor de Dios es un don que me lleva a temer ofender a Dios, no me lleva a temerle a Dios. Porque así como a muchos, estoy segura, les han mostrado esa cara del Dios castigador, no es así. Ante todo, nosotros tenemos que estar claros que Dios es un Dios de amor. Y cuando yo tengo temor de Dios, yo temo a ofender a este Dios. ¿Y por qué temo ofenderle? Porque Él es amor. Y porque yo quiero agradarle. Y porque yo quiero alejarme de aquello que no me deja estar
en su camino, que yo me detengo y pienso, ya va, esto no está bien, esto no le agrada a Dios, o no le puede agradar a Dios, o va muy alejado a los designios que Dios tiene para mi vida, ¿no? O que Dios quiere de mí. Entonces este don de temor de Dios es maravilloso porque es el que nos lleva a combatir el pecado. Porque cuando yo me enfrento a una situación donde ya voy a cometer el pecado, el don de temor de Dios, el Espíritu Santo que hace, me dice, hey, frena, Alarma. párate, eso no le agrada a Dios. O eso no lo va a ver Dios con los ojos que Él quiere ver, ¿no? Entonces sí, el stop, la alerta, ¿no? Entonces, así, esa es una muy buena manera que nosotros recordemos este don de temor de Dios. Cuando nosotros estamos pasando X momento, el Señor conoce el pecado de cada uno, el Señor conoce la necesidad de cada uno, y el don de temor de Dios nos va a llevar a frenar en el momento correcto y a decir, no, esto no viene de Dios. Esto simplemente se aleja de lo que Dios quiere para mi vida, se aleja del camino del Señor. Con esto no le estoy siendo grato, no le estoy agradando. Entonces yo simplemente freno. De esto se trata el don del temor de Dios. Simplemente temerle a ofenderlo porque Él es amor. Y porque yo no quiero ofender ese amor, ni quiero ofender esa relación, ni quiero ofender eso que Él cultivado en la oración. Así que bueno. Por eso es que el Espíritu Santo en la secuencia es tan completa. Porque el Espíritu Santo es tregua. Y en esa tregua Él dice, epa, pausa. Bien sea el cansancio te está llevando por otro lado. O medita. Ten esta pausa y medita qué es lo que te está haciendo salir de ese centro de Dios. De ese amor de Dios. Porque todo viene y es como que todo lleva al mismo fin, que Dios es amor. Entonces, yo recomiendo siempre leer la secuencia. Leerla porque allí está todo lo que el Espíritu Santo hace. Y entender que cada uno de los dones, todos tenemos cada uno de los dones. Y está de nuestra parte. Yo trataba de hacer un check-out en mi vida, ¿no? De anotarlos, ¿no? Tener una listica mientras todos hablaban para poder yo interiorizar en mí, ¿no? Y dijeron muchas frases, pero me quedo con el cultivar estos dones a través de la oración. Me quedo con la humildad. Esa palabra fue muy mencionada, ¿no? Y me quedo con la docilidad. Yo, en especial, hoy me quedo con esas 3 palabras. A lo mejor ustedes se habrán quedado con otras, no lo sé. Pero yo particularmente me quedo con estas 3 palabras porque siento que pueden llevar mi vida espiritual a trascender a lo que vamos a ver ahorita más adelante. Además, es bueno también porque compartir ameno de explicar los dones y la última parte de la secuencia, pues también la invitación a que ustedes se miren en cada uno de los dones y saber cuál es el que predomina, porque de eso se trata la plenitud de los dones que vamos a hablar después de este canto. Exacto. Y bueno, antes de continuar, que se me había olvidado decirles, ¿verdad? Es que tienen que darle me gusta, ¿verdad? Y yo les voy a explicar, no se trata que le den me gusta a esta conexión, no, porque al fin y al cabo de eso. Pero cuando nosotros nos unimos, por ejemplo, a este canal de YouTube de Help Ministerio y le damos me gusta, eso nos ayuda a que este video o esta conexión le llegue a otras personas. Ese es el fin. Entonces, si no lo has hecho, ya mismo tienes que hacerlo. Que se comparta el conocimiento de Dios, porque esa es la idea. Exacto. Entonces, bueno, para terminar esta parte de los dones, vamos a terminar con un canto de la autoría de una hermana de comunidad, María Balbuena. Se llama Ven Espíritu Santo. Entonces, bueno, y a través de este canto pues vamos a ir clamando y prepararnos para este Pentecostés que tenemos a pocas horas, que nuestra iglesia celebra, para que se renueve en nosotros cada uno de estos dones.
Y con esto, pues estamos ya terminando este encuentro con el dador de las gracias, que es el Espíritu Santo. Y bueno, le cedo el micrófono a Gaby. Thank you. El Espíritu Santo es la promesa de amor de Jesús, simplemente. Y Él dijo, no los voy a desamparar. En estos días en el Evangelio nos dijo, no los dejaré desamparados. ¿Y a quién nos dejó? Al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la manifestación del amor de Jesús en cada uno de nosotros. ¿Y qué hacemos con los dones cuando cada uno los tenemos? Porque el Padre nos creó, ¿verdad? Nos creó para que como vasijas tengamos todos los dones. Lo que pasa es que hay uno que predomina más. Pero ciertamente ese es como que, digamos, el diseño perfecto de la obra de Dios, de la creación de Dios. Pero ¿qué pasa cuando decimos la plenitud de los dones? Es decir, que está la perfección de Dios en cada uno de nosotros a través de ellos. Quien pone en práctica el consejo, la fortaleza, temor de Dios, piedad, sabiduría, entendimiento, perfecciona su vida. Y no solamente perfecciona su vida, sino que lleva a edificar a las demás y mantenerla en esa santidad. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen los dones, esta plenitud de los dones? Tienen un estilo de vida elevado. Son modelos para otros, para edificar a otros. Son testimonios. Y estas personas, fíjate, por tener ese don de fortaleza, ¿verdad? Por tener esa sabiduría y todos los demás dones, no se angustian ante las cosas. Ellas no se preocupan, confían plenamente en el Señor. Y no solamente es eso, sino que ellas son personas que oran profundamente y que su oración es sencilla, profunda y cada vez más prolongada. Y que son en su caminar, ¿verdad? Son veloces para ir tras la santidad. Cultivan día a día la santidad. Entonces, ni nada ni nadie la separa del amor de Dios. Nada ni nadie la separa de esa marcha de día a día, de ir en la búsqueda de Dios. Su confianza es crecida. Las personas que viven en la plenitud de Dios tienen una confianza crecida. Por eso no se aturden y puede decirse que son personas que se mantienen en las bienaventuranzas. Son personas que son llevadas por ese impulso de la búsqueda de Dios constante. Y que me gusta eso, que son como Pablo, que esperan contra toda esperanza. Son como Pablo, San Pablo, pues. Esperan contra toda esperanza. Entonces, cuando pedimos constantemente en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a este nivel elevado de espiritualidad. Cuando ponemos en práctica todos los días estos dones, cuando llegas, independientemente, llega algo, no sé cómo decidir, bueno, Espíritu Santo, ven, dame discernimiento, dame luz, ¿qué hago? Oro y decido. Y de repente en esa oración, el Espíritu Santo te dice quién es la persona que hasta incluso te puede dar la decisión que esperas, o la respuesta, mejor dicho, la respuesta que tú estás esperando, o te la da a través de la palabra. Es decir, la persona que vive en esa plenitud ora y busca a Dios en esa decisión. Entonces, hay algo que el Espíritu Santo, que es el pedagogo de la gracia, nos lleva a esa luz, a esa voluntad de Dios, a esa comprensión de las verdades del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo y la plenitud de los dones se realiza en nuestros corazones, hay cambios visibles y absolutos, ¿no? Y muy importantes, y que lo vivieron los apóstoles. Estos son tres. El primero es que el Espíritu Santo llega a la mente y la llena de luz para comprender las cosas espirituales, como lo decía Adriana en el entendimiento.
lo primerito que hace el Espíritu Santo es venir a nosotros, iluminar nuestra mente para comprender las verdades espirituales. Esto le pasó a los apóstoles, porque los apóstoles eran personas poco instruidas y ignorantes en las cosas de Dios. Por eso ellos no sabían qué hacer. El Espíritu Santo, cuando ellos reciben el Espíritu Santo en el Pentecostés, y ya era como la preparación en estos días, porque antes de este día de Pentecostés, Jesús venía preparando, visitando a los apóstoles, diciéndoles: les voy a dejar al dador de vida, le voy a dejar al paráclito, le voy a dejar, sí, antes de que me vaya, dentro de poco no me verán, dentro de otro poquito dejarán de ver, en fin. Eso le pasó a los apóstoles. Y cuando el Espíritu llegó a ellos, eran personas muy instruidas, sabias, hablaban con tal sabiduría que Pedro, en el primer discurso que dio, no menos de 5,000 personas se convirtieron. Y no fue por una inteligencia humana, fue por el toque de la sabiduría de Dios y de esa efusión del Espíritu Santo en ellos. Les dio, que es la tercera parte, la valentía. Entonces el segundo paso es que los que están llenos del Espíritu Santo creen en caridad, crecen en caridad y disminuyen en el egoísmo. Esto le pasó a los apóstoles. Los apóstoles, no sé si ustedes se recuerdan, que anhelaban los primeros puestos. Quiero estar a la derecha, etcétera, etcétera. Y Juan, me acuerdo yo que ese es el que está recostado al pecho, era el más estricto, el más joven y el más estricto. Una vez le dijo a Jesús: hacemos bajar fuego del cielo para que acabemos con estos que son desobedientes, porque se estaban yendo como discípulos a Juan Bautista. Entonces él dijo: no, quien está conmigo no está contra mí. Y fíjense, eso es una forma de actuar egoístamente. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en ellos? Quitó el egoísmo y ya no pensaban en ellos, pensaban en el bien común, sino que querían el bien para los demás, no para consigo y estar solo con Dios y los puestos ni nada. No, ya ellos se despojaron de eso y empezaron a pensar en los demás. Eso hace el Espíritu Santo, el cambio en nosotros, ¿ok? De pasar quizás de un egocentrismo a ser un cristocéntrico. Y el tercero es que quien crece en el poder del Espíritu Santo saldrá victorioso en medio de los sufrimientos. Fíjense que los apóstoles que hicieron cuando Jesús empezó la vía dolorosa, su pasión. Uno lo negó 3 veces y todos lo dejaron, huyeron, dejaron el humito. Entonces, ¿qué pasó cuando viene la efusión del Espíritu Santo en los apóstoles? No le importaba la vida. Me gusta esto que dice: les quitó el miedo. Nosotros hemos experimentado el miedo, ¿verdad? Porque hay que... Sí, hemos experimentado el miedo, no porque estemos aquí hablando frente a una cámara, nosotros no hemos experimentado ese sustico en el estómago. O no tengamos miedo de hablar, y sobre todo cuando uno va a hablar de Dios. Es un compromiso, porque es llevarlo por el camino del bien, es llevarlo por el camino de la verdad, no torcer alguna creencia por transmitirla de mala manera. Es una gran responsabilidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que a pesar del miedo tú actúas aún con todo y miedo. Correcto. Y esa es la fuerza que te da el Espíritu Santo. Ahí, por eso es la fortaleza, porque eso también uno enfrenta. Y eso le pasó a los apóstoles. Cuando viene el Espíritu Santo, ellos les quita el miedo. No temían ser perseguidos. Nosotros a veces tenemos que crecer, que así nos tiren piedras, nos señalen, nos juzguen. Nosotros sabemos que a quien le tenemos que rendir cuenta es a Dios, que lo que tenemos es que estar bien ante Dios y, por supuesto, como lo dice aquí, ser testimonio ante los otros. Al árbol bueno es el que le tiran las piedras, ¿verdad? Entonces con eso nos quedamos. Y no temían ir a la cárcel, ser azotados y morir. ¿Por qué? Porque se sentían contentos de padecer por el nombre de Jesús y por lo que Él pasó. Es decir, ellos ya se sentían contentos porque estaban experimentando ahora lo que Jesús experimentó, y que sabían que en medio de iban a salir victoriosos porque tienen y tenemos la asistencia del Espíritu Santo y con Él a Jesús. Entonces,
El que tiene la plenitud de los dones vive estos tres cambios. Es valiente, cree que en la victoria de Jesús sobre su vida, y también que siempre el Espíritu Santo va a iluminar nuestra mente para comprender lo que Jesús quiere a través del Espíritu Santo en nosotros y con los demás. Así es. Y bueno, como nuestro precursor, nuestro santo es San Juan Bautista, me hizo recordar lo que compartía Ana, que Jesucristo comenzó su ministerio recibiendo el Espíritu Santo. Así es. Y que es nuestra corriente de gracia de la renovación carismática, del cultivar siempre ese inicio y ese avivamiento con el Espíritu Santo para poder caminar en cada una de las misiones, vocaciones, llamados que hemos tenido cada uno de manera personal, para vivir siempre avivados y renovados por el Espíritu Santo. Y que Jesús siempre respetó la gracia, el don en el otro, y reconoció que sin que Juan Bautista no lo bautizara, él no podía comenzar la vida pública. Y eso él habla mucho de la humildad de Jesús en reconocer que sin el paso del otro, él no puede darlo. Es decir, como en estos días que leí en el misal católico, me gustó mucho, que no hay creyentes, nadie se hace creyente solo. Siempre tiene que haber otro quien transmita la semilla de la palabra de Dios y quien te haga ver lo que tienes que entrar en la rectitud. Así es, y así es que se vive la conversión, porque la conversión se vive desde esa experiencia con el Espíritu Santo en comunidad, en esa vida a la que el Señor te ha invitado, a esa iglesia donde estás asistiendo, a ese grupo, sea de la renovación, sea del camino, sea del cursillo, sea donde el Emaú, donde el Señor te ha puesto en este momento a servirle. Allí se vive la experiencia también del Espíritu Santo. Y terminamos este momento con el canto de la secuencia. Que sea ese renovar, que vivamos este Pentecostés, que así estemos en nuestros hogares, vayamos a la Eucaristía o estemos acompañando a algún enfermo en nuestras casas y no podamos salir, el Espíritu Santo va a estar allí con cada uno de nosotros para vivir. Así que pedimos esa presencia con este canto. Bueno, y desde donde tú estás, acompáñanos y hagamos de este canto la efusión del Pentecostés. Oh luz santísima.
Habla en nuestra vida, fortalécenos, haznos entender cada una de las cosas que suceden en nuestra vida. Ven Espíritu de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros hermanos enfermos, sobre nuestros familiares enfermos. Ven Espíritu Santo sobre cada una de las actuaciones que tenemos como seres humanos. Ven Espíritu Santo y riega todo lo que está en sequía. Toma el corazón, Señor Jesús. Reconforta, consuela, ayuda, fortalece. Ven Espíritu Santo. Ven a nuestra vida y ven a regarnos. Ven Jesús a alimentarnos con el Espíritu Santo. Ven luz divina. Ven y toca nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Tócanos, Señor Jesús. Danos de tu luz, Espíritu de Dios. Ven para comprender las verdades espirituales, las verdades de vida, ese que restaura, ese que fortalece. La sabiduría, el consejo, la fortaleza, el entendimiento, el temor de Dios, la morada de Dios. Espíritu Santo, ven a regar todo lo que está en sequía. Ven y danos la tregua en cada una de las circunstancias que estamos viviendo y consuélanos y danos ese gozo eterno para que podamos vivir siempre y caminar en tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Ven, hombre de los corazones. Y con la certeza de que el Espíritu Santo mora en nosotros y se queda en nuestro corazón y en nuestra familia, pues terminamos este encuentro con el gozo que identifica nuestra corriente de gracia con la alegría del Espíritu Santo. ¿Listo? Con las 7 vueltas, con las 7 vueltas. El de Jericó, el muro se cayó. Ajá, las palmas. El de Jericó, el muro se cayó. Con las 7 vueltas, el muro cayó. Ahí con las 7 vueltas, el muro cayó. El de Jericó, el muro se cayó. El de Jericó, el muro se cayó. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó.
gloria, más fuerte, gloria, no escucho. gloria. El muro se La alabanza tiene poder, la alabanza tiene poder, la alabanza Dilo, la la alabanza tiene poder, La alabanza tiene poder. la alabanza tiene poder. A ver, que lo diga Stephanie. La alabanza tiene poder. La alabanza tiene poder. La alabanza tiene Adri. poder. Ajá, Adri. La alabanza tiene ¡Eso! A ver, Mane, la alabanza. La alabanza tiene poder. 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 En plenitud. Ahora todo. La alabanza tiene poder. 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 Gloria a Dios. Y bueno, agradecidos con el Señor por este encuentro tan maravilloso que nos permitió nutrirnos de su Espíritu Santo y que siga Él actuando en nuestra vida. Como ya saben, pueden compartir esta conexión que tuvimos el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes como GEP Ministerio. Pueden encontrar todas las redes sociales aquí abajito del video, lo pueden ver todo. Y así, Le dan me gusta y se suscriben al canal. Aquí va a salir, aquí. Y bueno, y terminamos entonces con el gozo que se manifiesta en nuestro hogar y a vivir este Pentecostés como el único por siempre en nuestra vida.